Dios continúe bendiciendo a la iglesia en esta noche. Hoy tenemos la intención de seguir con el tema del ministro de Dios y la pureza sexual. Esta va a ser la parte 2 y con la ayuda de Dios la parte última, porque si yo tengo que pasar un minuto más en este tema, eso realmente va a ser un dolor de cabeza. Así que tengamos un poco de paciencia, porque, bueno, tal vez haremos un corte a la puesta del sol, oramos, y si falta algo, terminamos. Entonces, nos habíamos quedado en que Cristo está enseñando acerca del divorcio. Una manera de tentarlos los fariseos, lo querían poner en una situación en que Cristo hablara algo en contra del divorcio, como todos ellos, y como los principales sacerdotes, en fin, los judíos en sí como nación, practicaban deliberadamente el divorcio. Ellos esperaban que él se metiera en problemas y que el pueblo se alejara de él. Dice Marcos 10, levantándose ahí vino a la región de Judea y al otro lado de Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y habíamos dicho que incluso en el último libro del Antiguo Testamento, la manera más corta de responder cuál es la opinión de Dios o cómo Dios ve el divorcio, claritico, Malaquías 2:16 dice que Dios odia el repudio o el divorcio. No obstante a esto, está de manera clara, 400 años después, los judíos están casando y divorciándose como si fuera un deporte por cualquier motivo. Ahora, ¿por qué ellos están haciendo esto? Ellos son, en este tiempo, el estilo de aprendizaje es parecido al de los principios de la Iglesia Católica. La Biblia prácticamente prohibida, y tú tenías que simplemente, la información que tú recibías era la que te daban, pero no había acceso directo a la palabra. Y en este tiempo, aunque había acceso a la palabra, existía esta idea de que nadie se iba a aventurar a interpretar las escrituras por él mismo. No, había que dejar que las personas que sabían lo hicieran, y lo que ellos dijeran, esa era la norma. Pero antes de llegar ahí, pensando en esto, en que el diseño de Dios, como Cristo lo explicó aquí, es de un hombre y una mujer, ¿por qué hay tanto divorcio en el mundo? O sea, si lo que debería ser la norma debería ser uno y uno por el resto de la vida, ¿por qué hay tanto divorcio? Bueno, y poligamia y demás a través del mundo. La respuesta está en Génesis 3. Ahora, luego del pecado, Dios lanza una maldición sobre la mujer en Génesis 3:17. Bueno, primero le dice al hombre que la tierra va a ser maldita por su causa, y con sudor comerá de ella todos los días de su vida. Entonces a la mujer en Génesis 3:16 le dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. O sea, esta idea, esto que está diciendo aquí, de tu deseo será para tu marido, no es algo romántico ni nada, no, que voy a hacer las cosas por mi marido, todo bonito, no. Esto realmente es un castigo, es algo negativo para la mujer, porque dice diciendo, él va a tener dominio sobre ti. Y es una palabra bastante fuerte. O sea, el diseño de Dios al principio era igualdad. Igualdad, aunque el hombre estaba puesto como líder, iban a él a liderar y a hacer una ayuda idónea, pero de manera perfecta, en concordancia, era un equipo. Pero luego que ellos pecan, Dios la castiga. Esta palabra aquí, deseo,
tu deseo será para tu marido, aparece en el capítulo siguiente, que es donde único aparece, donde uno tiene una idea de qué está hablando, y es cuando Dios le está reprendiendo a Caín por lo que hizo. Dice Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, es la misma palabra, el mismo lenguaje, y lo que está queriendo decir es que el pecado te quiere controlar y tú entonces tu trabajo va a ser dominarlo. Esa es la lucha del hombre. La tentación, el pecado te quiere dominar, pero tu trabajo es dominarlo. Es lo mismo, la misma escena del hombre y la mujer. La mujer quiere recuperar la posición que tenía y quiere dominar al hombre, y eso el hombre, en una respuesta autoritaria, no quiere. Ese es el problema que existe, porque en el mundo hay tantos divorcios. El ser humano por sí solo es pecador. Entonces imagínate, usted pone dos pecadores juntos a vivir con este conflicto que Dios mismo puso en la maldición y se crea un caos total. Esa es la razón principal que dispara tanto las personas no se logran llevar bien. Y se vuelve la situación insoportable y deciden que es mejor simplemente separarse. Es bíblico, como dice. Ahora, a pesar de que sí es una maldición de Dios, pasa lo mismo que con todos los pecados. Tenemos inclinación al mal, pero de todas maneras el mandamiento, lo que Dios manda es a no pecar, ¿cierto? Es el mandamiento de Dios. No puedes, pero el llamado es a luchar en contra de eso. O sea, cae en la misma categoría de cualquier otra cosa. Ahora, volviendo al tema, ¿por qué ellos piensan que Moisés mandó a que se divorciara? ¿De dónde sale esto? Porque eso en la Biblia no está. Entonces, habíamos hablado de que los rabís, Hillel, había creado esta idea de que Moisés había permitido que se divorciaran por cualquier cosa, por lo que sea. La mujer tenía el pelo suelto, gritaba, hablaba mal de la suegra, quemaba la comida, cualquier cosa. Eso era razón para darle carta de divorcio. ¿Esto de dónde sale? Hay nada más un capítulo en todo el Antiguo Testamento que hace referencia a esto. Y es del Deuteronomio 24. Aquí es donde ellos sacan esto. Dice así: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó por su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. De ahí es donde ellos sacan esta idea de que Moisés mandó a dar carta de divorcio si encontraran algo reprochable. Ellos lo veían como un cheque en blanco, lo que sea. Inclusive leí comentarios que inclusive por ser fea ellos también ya decían que eso era algo reprochable. Pero parece cómico, pero es la realidad. Ellos estaban haciendo esto. Ellos simplemente tenían atracción hacia otra persona y con tal de no cometer adulterio, ellos hacían, se divorciaban y entonces se casaban con la otra. Pero es adulterio igual, y Cristo lo dijo: ustedes son adúlteros, porque eso es un truco que están haciendo. Pero realmente esto es un mandamiento, porque aquí yo no veo cuando usted lee bien aquí dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe el certificado de divorcio, le pone su mano y le despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, eso no es un mandamiento, eso está describiendo algo que pasa, algo que está ocurriendo. Ahí no está mandando Moisés. Hay traducciones que a mi entender están mal. Un poco difícil a veces traducir del hebreo a los idiomas de ahora, pero hay una traducción que dice que si encuentras algo reprochable en ella, escríbele carta de divorcio y ponla en su mano y despídela. Pero de todas maneras, la gente en las traducciones que está puesto sí, que no son muy fieles a la original, de todas maneras, lo que realmente está pensando es que, según la tradición, la gente, tú no podías dejar a la mujer así por así, no tienes que darle una protección legal.
Tenías que dar una carta de divorcio, tenías que hacer, eso no era dejarle ya, entonces tenías que hacer los papeles. Y se puede estar refiriendo a eso, pero volviendo a la parte, de todas maneras no lo dice así. Es una situación que está ocurriendo. Ahora, el mandamiento realmente sí viene en el versículo 4. Dice, lo que dice es que al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Si ya ella se fue y ya se casó con otro, ya, sea que el otro también la despide porque está fea o lo que sea, o si el otro muere, ya ella no puede volver con el primero. Y si lo miras bien, realmente ese mandamiento no es a favor del divorcio, es una medida para, de hecho, frenar el divorcio. ¿Por qué? Porque tú tendrías así a la madre de tus hijos, el amor de tu vida, la conoces de toda la vida, pero déjame dejarla unos meses, un año, y irme con otra. No, piénsalo bien. Porque si ella se va y ya se casa con otro, ya la perdiste para siempre. No puedes volver con la primera. Eso sí es el mandamiento, no tiene nada que ver con divorcio, es algo para prevenir el divorcio. Ese es el único mandamiento aquí. Pero bueno, de todas maneras busqué aquí más o menos qué pudiera estar refiriéndose a esto de ser algo vergonzoso. ¿Qué puede ser? Nada más aparece en otros versículos. Aparece, está en la Biblia, es un poco raro leerlo, pero lo voy a leer. Dice, sí, porque la Biblia no puedo esconder lo que está en la palabra. Dios dando algunas instrucciones. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí y tendrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes allá afuera cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Él no debe ver nada indecente. Esa es la palabra, algo indecente. Se refiere a algo, más o menos ustedes se imaginan, algo bien reprochable, algo vergonzoso. Entonces, algo ellos estaban encontrando en las mujeres, que no se sabe lo que es. Pero de todas maneras, no pienso que sea ni nada de la lista. Y de todas maneras, no era ningún mandamiento de Moisés. De hecho, Cristo le dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, hablando de que no puedes regresar con la primera. Pero, de todas maneras, en Mateo 19, agrega otro detalle. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, aquí ya Cristo mismo está diciendo que sí, que Moisés lo permitió. Pero fíjense, ellos dicen, Moisés mandó, mandar es una cosa y permitir es otra. Dice, por la dureza de vuestro, ustedes son tan pecadores que hubo un momento, porque bien, recuerden, que la ley por el adulterio era la muerte. Entonces, con tal de no ejecutar a las personas, tal vez Moisés estaba dejando que las personas se separaran del adulterio. Puede ser que estuviera pasando eso, pero de todas maneras, sea lo que estaba pasando ahí socialmente, no era un mandamiento, era una permisión. Dice, Él los permitió porque ustedes son terribles. No, el único mandamiento que hay en el Antiguo Testamento es de divorcio. No hay nada acerca de Dios mandando a divorciarse. Y esa es la posición que tiene la iglesia de nosotros y la posición que tiene muchísimas iglesias. No hay divorcio, no hay tolerancia por divorcio de ninguna manera. Ahora, ¿por qué razón hay denominaciones, iglesias que sí aceptan el divorcio? A ver, estamos hablando de alguna denominación bastante conservadora, no, porque hay religiones iguales que los judíos que se divorcian por lo que sea. ¿Por qué razón algunas iglesias toleran el divorcio? Bueno, en el Antiguo Testamento, ¿hay alguna ocasión en la que Dios haya permitido el divorcio, que el divorcio se haya visto en el pueblo como algo que era preferible hacerlo y fue aprobado? Sí lo hay. Deuteronomio 7. El pueblo de Dios está listo para entrar a la tierra de Canaán. Entonces Dios les pone una serie de leyes, las leyes de salubridad, de vestimenta, le pone una cantidad de leyes que es como una cuarentena espiritual para que ellos no se contaminen con nadie, porque todo esto es preparando a que en un futuro venga el Mesías. Entonces ellos están alrededor de naciones todas idólatras, hay que hacerle un cerco, entonces le pone una cantidad de leyes y cosas para que sean vistos como los raros y nadie los quiera, nadie se ve con ellos. Esa era la idea de Dios, ponerlo en una cuarentena. Entonces, una de las cosas que les dice, obviamente, dice Deuteronomio 7:7, cuando el Señor tu Dios
te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. Ahora, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Es serio la situación. Y no contraerás matrimonio con ellos. No harán tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos para seguir a otros dioses. Entonces la ira de Dios se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Esta es la idea. Hay que evitar esto a toda costa. ¿Qué hicieron ellos de todas maneras? Se casaron. Ellos le da igual. Se casaron. Entonces en Esdras 10 dice, Esdras 10:10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijos de Jehiel, de los hijos de Alam, y dijo a Esdras, mira, hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Hay confesión. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, todo el mundo, o sea, tenían familias y todo, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Ustedes se imaginan esto? Eso es divorcio en masa. Es más, se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. La idea es que Dios sí aborrece el divorcio, pero Dios aborrece la idolatría aún más. Entonces es preferible en esta situación específica permitir el divorcio, porque estamos hablando de algo bien serio, que trae consecuencias inimaginables, rompen todos los planes de Dios. Israel se desaparece, de hecho. Entonces, en este caso, fue preferible que todos se divorciaran. Y así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas, según las casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre este asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y luego pone los nombres de todos los que hicieron esto. O sea que los nombres de toda esa gente, más de 100 sacerdotes estaban en la lista. Más de 100 personas, como 17 sacerdotes en el problema este. Y todos esos nombres están escritos ahí, tú los puedes mirar, eso se quedó para la eternidad. En el cielo todo el mundo va a saber quiénes son. Y termina diciendo, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado incluso luz. Todo es un desastre. Bueno, este es el único caso que hay de algún tipo de tolerancia en el Antiguo Testamento con respecto al divorcio. Dios odia el divorcio, eso está claro, pero en este caso crítico tuvieron que hacer eso. Porque mal la consecuencia iba a ser mucho peor. Ahora, en el Nuevo Testamento habla de Cristo en Mateo 19, dice, cuando está defendiendo el mismo caso que estamos viendo, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y que se casa con una repudiada, adultera. Y lo repite, no es un texto aislado, lo vuelvo a repetir en Mateo 5:32 y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso o sea, fue dicho, ustedes dicen eso no es así. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que adultere. Y el que se casa con una repudiada, cometa adulterio. Ahora, habíamos dicho en la clase anterior que aquí la palabra que se usa para fornicación es porneia. Y eso incluye adulterio, incluye cualquier otro tipo de práctica inmoral. Entonces aquí es donde empieza el debate y por qué algunas iglesias piensan que sí se puede divorciar la persona cuando el otro cónyuge comete adulterio. Pero el problema aquí es, o sea, la discordia es que hay una palabra para adulterio también. Entonces, ¿por qué no usó la palabra adulterio ahí?
Es la primera idea. La palabra adulterio es moisheia. No usa esa, usa una palabra más general. Entonces, la idea de los que pensamos que no está hablando de adulterio es que puede estar hablando de esos matrimonios, porque esto claramente es una cláusula de divorcio que está ahí. Eso no se puede tapar. Lo dice claritico. ¿Qué está hablando Cristo ahí? Entonces, lo que dicen las iglesias de que no permitan el divorcio es que se está refiriendo a algún tipo de unión que es ilegítima desde el principio. Y es verdad. O sea, es que ese es el problema, que la palabra esa incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual. Entonces, si hubo tal vez personas que se casaron ilegítimamente, que no debían de ser casados porque eran parientes, porque estaban casados en otros, eso se puede terminar. Eso es lo que es. Ahora, la contraparte de esto es que, bueno, también se puede pensar, bueno, por si estaba hablando de ese tipo de relaciones ilícitas, ¿por qué no utiliza la palabra para eso? Y utilizó porneia, que es una palabra muy general. Y piensan que también pudo haber utilizado porneia porque no solo está hablando de adulterio, está hablando de muchas otras cosas que la Biblia condena, inclusive con pena de muerte, como bestialidad, como otro tipo de prácticas, que palabra fea, pero que se incluyen también ahí. Entonces, esta es la discordia que hay con el tema de iglesias que permiten el divorcio por adulterio y iglesias que no. Ahora, hay una verdad real. En el Antiguo Testamento jamás se habla de adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio era castigado con muerte. O sea, el divorcio por adulterio eso no tiene ningún sentido, porque de todas maneras te voy a quitar la vida y ya el otro queda libre de manera automática. Lo dice en Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y dice Deuteronomio 22:22. Si fuese sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Ahora, la idea también que persiguen las iglesias o las denominaciones que permiten el divorcio por adulterio es de que, bueno, si el adulterio trae consigo por ley la muerte, pero ¿qué pasa? Que con el tiempo la misericordia de Dios, y es una de las razones por las cuales supuestamente Moisés también toleró que se divorciaran, porque bueno, ya las sociedades cambian y ya la pena de muerte, apedrear, ya no era aplicable siempre. Entonces, lo que dicen es, bueno, si el adulterio, por ley de Dios, le quita la vida a la persona, entonces la misericordia de Dios es tan grande que Él deja que la persona viva, pero eso no significa que entonces la otra persona que es inocente tenga que pagar el precio. O sea, Dios perdonó a uno para castigar al otro. Entonces, eso más o menos es la lógica que ellos siguen, pero no está en la Biblia, no es algo que se pueda decir que está en las Escrituras. Y entonces ahí es donde están las discordias. Entonces esta es la conclusión de la primera parte. Vamos a orar ahora por la puesta del sol y luego vamos a seguir para terminar porque ya tengo que cerrar con el tema este. Hay también otra cláusula que la gente se imagina que tiene que ver con el divorcio, que está en 1 Corintios 7. Y es Pablo, y está bien interesante. Vamos a intentar ir por todos esos versículos bien rápido, pero vamos primero a recibir el día de reposo. 1 Corintios 7. Es un capítulo bien práctico, es súper práctico. Son 40 versículos, pero se pueden pasar rápido. Y arrojan mucha luz en todo este tema del matrimonio, la impureza sexual, soltero y divorcio y demás. Es increíble. Es increíble cuando lo miras bien despacio. Pablo, la mejor manera que yo encontré de explicar esto es yendo versículo por versículo, enfocándonos o pensando en que Pablo está respondiendo preguntas que ellos tienen. O sea, ellos le hicieron a Pablo una carta con preguntas. Porque, bueno, hablemos primero del contexto. Ellos viven. Estos no son judíos. A pesar de que los judíos tienen este problema con el divorcio, de todas maneras son más estables y tienen sus leyes para casamiento. Pero en este mundo, en Corinto, ellos están sobre ocupación romana. Esto es una ciudad romana completamente. El libertinaje y el laqueo es terrible. La inmoralidad sexual en esa ciudad, eso sobrepasaba, eso era tremendo. De hecho, los esclavos ni siquiera se casaban. Eso no existía matrimonio para los esclavos. Había un acuerdo ahí de dormir juntos en una tienda,
que el amo les permitía decir, ustedes son pareja y ya, pero eso se acababa en cualquier momento. O sea, están casados o no están casados. Tenían hijos y todo. Cuando el amo decidía eliminar esa relación, se acabó. O si vendía a los esclavos, también se acabó ahí el matrimonio. Y volvían a tener otro más y los volvían a casar. Eso era terrible. Las personas más comunes tenían un modelo de matrimonio parecido, pero tampoco era nada oficial ni con ceremonia. Era parecido a ahora la gente como que vive juntos. Ahora, si la mujer vivía con un hombre un año seguido, ya era automáticamente, se convertían en su mujer y pasaba al dominio ese del hombre, a la autoridad del hombre. Entonces había una costumbre que las mujeres, si había una ley que decía que si la mujer se ausentaba 3 noches seguidas a esa casa, ya no caía en autoridad del hombre y podía seguir con su vida. Entonces, esa era la idea. Un año, entonces ese era el matrimonio, algo súper informal, no había una ley, no había nada legal, eso es un tremendo problema. Y luego, toda esta gente se está convirtiendo en la iglesia. Donde más estaba la cosa bien más, ¿sabes?, más con leyes, era la gente de la clase alta y la nobleza. Ellos se hacían sus votos. Desde los más pequeños existía el tema de que si un padre tenía poco dinero, estaba en bancarrota, venía otro con más dinero, le pagaba por su hija, y eso era ya un estilo de matrimonio, le pagaba como esposa y se la llevaba. ¿Se imagina usted vendiendo a su hija cuando tiene dinero? Eso se practicaba, eso era como una dote, eso era normal. Y las clases más altas sí tenían ceremonia, tenían anillos, tenían su cake, tenían velas, tenían cantos, hacían oraciones a Júpiter, qué sé yo. Pero la idea, de hecho, las bodas de hoy en día vienen de tradiciones romanas. La iglesia romana adoptó eso y eso llegó hasta el día de nosotros. O sea, las bodas eran así, con cake, con velo, anillo, en las manos, lo mismo. Pero eso era nada más en la clase alta y en la realeza. Pero todo este problema, entonces toda esta gente se está empezando a convertir. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen todas esas personas en todas las situaciones esas? Cuando dos llegan a una congregación que supuestamente que también es judío y ya se le enseña lo que Cristo enseñó, que no se acepte el divorcio, ¿qué hacen toda esa gente? Es un problema real y tienen muchas preguntas. Ahora, Pablo, algo que quiero resaltar antes de entrar a los versículos. Pablo dice algunas cosas aquí que parece ser que no son inspiradas. Mucha gente piensa así, porque por ejemplo, y de hecho mucha gente intenta poner a Pablo como en contradicción con Jesús, y que es más importante las cosas que Jesús dijo que las que dijo Pablo, pero si tú empiezas a hacer eso con las Escrituras y decir que algo es inspirado y algo no lo es, ya eso es un problema grave. Creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, sea el libro que quien lo ha escrito, todo en la Biblia es inspirado por Dios, sea que haya dicho directo por Jesús o por Pablo. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 7, en el versículo 10 dice: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué está diciéndole ahí? Esto que voy a decir es algo que Cristo dijo. Es todo, no tiene nada que ver con qué es más verdad. Es algo que no lo estoy diciendo yo, yo estoy repitiendo, yo estoy citando lo que Cristo dijo. Que la mujer no se separe del marido, es lo mismo que vemos hablando, eso es lo que Cristo enseñó. Es lo que está diciendo, pero en el versículo 12 dice: y a los demás digo yo, no el Señor. O sea, no significa que lo que va a decir no es verdad, ni no tiene validez, simplemente que eso no lo dijo Cristo. ¿Entiende? Eso es lo que está pasando. No es que no es válido y que lo que va a decir es mentira ni contradictorio en ninguna manera. Es todo válido. Y el versículo 25 de hecho dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. O sea, Dios no dijo nada acerca de las vírgenes. O sea, yo no puedo hacer referencia a Cristo en eso porque no dijo nada. Pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. O sea, aunque esto venga de mí, yo te puedo asegurar que puedes confiar en esto porque esto es palabra de Dios igual. Y cierra el capítulo diciendo, para que no haya duda, viene el último capítulo: pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, que al final todo viene del Espíritu Santo. Esa duda hay que aclararla porque alguien puede pensar que un versículo tiene más validez que el otro porque él dijo que no lo había dicho Cristo. No, eso no es a lo que se está refiriendo. Simplemente que no está citando directamente las palabras del maestro. Entonces vemos, esta es una sociedad bien corrupta. Eso es terrible. Entonces, la gente tiene esta idea. En este mundo inmoral, el sexo es visto como algo perverso. Entonces ellos dicen, bueno, aquí lo que hay que hacer es olvidarse de todo lo que tenga que ver con las relaciones sexuales. Olvidarse por completo.
O sea, el sexo es malo. Es la idea que tienen, porque en ese mundo que ellos vienen tenían varias concubinas y esposas y divorcio y prostitución. No, eso es malo. Entonces, mucha gente, yo diciendo, no, nada de esto, ni casarse ni nada, se acabó. Esa era la idea, ese es el principio. Dice Pablo, empieza diciendo, esto es parecido al tema, el problema no está con el sexo es bueno, Dios lo creó. El tema es el uso que se le da, es parecido a las armas, parecido a un cuchillo. Depende, el malo es la persona, no el arma ni el cuchillo. Es la misma idea. Entonces, Pablo empieza diciendo, versículo 1, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito. Son respuestas directas a lo que ellos le están preguntando a él. Digo, imagínense las preguntas que ellos tenían, basado en la historia que hicimos, las preguntas que ellos tenían bien raras que le estaban haciendo. Digo, bueno le sería al hombre, no, si me puedes poner ahí el versículo 1 de 1 Corintios 7. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, bueno es la palabra calo, o sea, es excelente, es honorable, está bien. O sea, quiere decir que no es malo. No tocar mujer, no estar con nadie, eso no tiene ningún tipo de problema. Eso está bien, eso no es ni pecado, eso es bueno. Es lo que dice, eso está bien. Pero sin embargo, la regla general en el versículo 2, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. O sea, ¿tú te quieres quedar soltero? Perfecto, es bueno, eso es bueno, buenísimo. Pero solo si eso no va a traer un problema entonces de pecado. Si es así, entonces mejor. O sea, es bueno estar soltero, pero si eso va a ser un problema y va a traer consigo fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si va a traer problema de tentación, entonces no es una opción. Dice el versículo 3, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con su marido. O sea, está rompiendo esta idea de que eso es algo malo, ¿no? Eso es una protección en contra de la tentación. Eso no tiene nada que ver eso, no es nada inmoral. De hecho, es algo hecho para evitar inmoralidad. Y es algo tan serio que sigue diciendo, el versículo 4, la mujer no tiene dominio de su propio cuerpo, sino el marido, y viceversa. Tampoco el marido tiene dominio de su propio cuerpo. O sea, no os neguéis el uno al otro, a no ser que sea por un tiempo, por una crisis, un problema, porque hay que orar, pero después os veo de nuevo. O sea, está estableciendo que no hay nada malo con ese tipo de relaciones. Porque la incontinencia va a hacer que Satanás te tiente. Por seguro. Pero tú tal vez piensas de que no va a pasar, tú vas a estar ahí en incontinencia y eso es, tú eres fuerte. Si Dios no te da el don, yo te puedo asegurar, la palabra dice, que tú vas a ser al final tentado. Fíjate que es tan serio esto, el tema de caer en pecados por no tener suficiente fortaleza y fuerza de voluntad, que aquí ni siquiera te dice cásate porque te gusta, ni porque es algo bueno desde el punto de vista económico, no, lo que importa es la pureza. Cásate nada más para que no tengas problemas. Versículo 6, esto lo digo más como concesión que como mandamiento. O sea, no es que estoy mandando, ¿no? Pero y si quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Alguna gente piensa que él estaba casado antes o no, pero actualmente estaba soltero. Si estaba casado o no, puede ser, la Biblia no lo habla, pero él dice, yo prefiero que sean como yo, no es que estoy mandando, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno lo da de un modo y otro de otro. Está diciendo, el celibato es un don y eso no es algo que yo pueda mandar, pero si lo tiene, es lo mejor que hay. Es conveniente. De hecho, saltando un poco, en el versículo 32 dice, quisiera pues que estuvierais sin congoja, preocupados por las cosas de Dios y no por las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer, a tu esposo. O sea, es mejor desde el punto de vista de él estar soltero. Puedes trabajar más para Dios, no tienes que enfrentar todos los problemas de las familias económicos, salud, niños. Yo prefiero librarlos de eso si tienen el don, pero si no lo tienes, tienes que casarte. No te queda de otra que embarcarte en ese viaje. Visto bien, un embarque de viaje, todo bien. Ahora, pero la idea que está definiendo Pablo aquí es que la intimidad, eso no es pecado. Ahora, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Aquí es donde viene el problema de la discrepancia que hay en las interpretaciones. Aquí se piensa, algunos, que Pablo está yendo por sesiones y aquí él está hablando entonces a las personas
solteras, incluyendo a las personas que estuvieron casadas antes. O sea, tú estás soltero por dos razones, porque nunca te has casado o porque te casaste y ahora estás divorciado. Entonces, aquí la gente cree que cuando dice, digo pues a los solteros, versículo 8, y a las viudas, en estas dos categorías, las viudas todo el mundo sabe quiénes son, personas que perdió a la pareja. Pero si aquí piensa que soltero se refiere a las dos, pero realmente la palabra aquí, hágamos, significa no casados nada más. No especifica, la persona esa no está casada, pero no se sabe. Lo que sí se sabe aquí es que no necesariamente no son las vírgenes, porque las vírgenes habla después. Pero ahí está el problema, que es una palabra que no se sabe si se refiere a los dos. Porque hay personas que aunque estén solteras, pueden no ser vírgenes. Pero en este caso simplemente está hablando de solteros. Bueno, a estos dice, qué bueno sería quedarse como yo. Lo mismo, el mismo principio. Si ya tú estás soltero, cualquiera sea la razón, viudo, lo que sea, si tú estás soltero, si puedes quedarte así, es lo mejor. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, quemando aquí no es nada de infierno, sino que el quemándose de placer, de lujurias y pasiones y cosas, eso es lo que se refiere. Es mejor. De hecho, en 1 de Timoteo 5:14 dice, yo quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den lugar al adversario, que no hay ninguna ocasión para ninguna maledicencia o reproche, difamación. O sea, es mejor, si no tienes el don y estás soltero, es casarse. Para que la gente no esté criticando ni tú tengas ningún tipo de problema. Ahora, versículo 10. Esto es otra pregunta que está en la mente de ellos. ¿Cuáles son las alternativas para la gente que ya llegaron a la iglesia casados ya? Ya hablamos ya de los solteros y de las viudas. Ahora aquí va a hablar de la gente que llegó casado. ¿Qué hacemos? Porque fíjense, aquí va a haber muchos escenarios que nada más hizo creyente el hombre o nada más hizo creyente la mujer. El otro no. Entonces tal vez te puedo dar esta idea, lo mismo, esa mentalidad que la sexualidad que es malo. Bueno, ahora te imaginas, ahora yo estoy en un yugo desigual. Porque ahora será esto como la luz con las tinieblas. Cristo con Belial. Como que la santidad con algo malo. Como que ya después que tú eres creyente vas a estar con un pagano. Tal vez esa persona hasta ahora ídolos y todo. Ya eso crea un poco. ¿Será que estará bien eso? Seguir. Aquí lo dice. Si es algo pecaminoso. Entonces ¿qué me divorcio y ya lo voto? No, el mandamiento de Cristo es no divorcio. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, aquí cita el Señor, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. O sea, que no sea creyente, eso no es razón ninguna para divorciarse. No tiene nada que ver. Ahora va más allá de lo que dice Cristo. Eso es lo que hablamos ahorita, versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor. No tengo instrucciones del Señor aquí. Pero yo digo, que si algún hermano, fíjate en caso primero, la mujer tiene, o el hombre, alguien que no es creyente, no se separe. Nada. Ahí está. Pero, si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella es primero el primer caso, y consiente en vivir con él, no la abandone. Ahí están los casos. Y si la mujer tiene marido que es creyente, pero quiere seguir con ella, no la abandone. Ya le extiende un poco lo que Cristo está diciendo. Ahora, ¿por qué razón? Versículo 14. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. O sea, no estamos hablando aquí de salvación. Esto no tiene con salvación, tiene que ver con influencia. O sea, y tú eres un creyente y a Dios te bendice a ti, y tu bendición salpica a los demás. Eso pasa, eso lo conocemos. En tu trabajo salpica, en tu casa a tu esposo va a salpicar, a tus hijos va a dar una influencia positiva. Porque esta mentalidad de que ellos tenían era, no, yo me voy a contaminar. No, es al revés. Tú eres el que vas a contaminar al otro. Es lo que va a hacer. Por tanto, no es conveniente de ninguna manera que se separe, sino porque tú eres un instrumento ahí de influencia santificadora, es lo que quiere decir. No tiene que ir directamente con salvación, pero es una influencia positiva, es una luz. Y las tinieblas, al verdadero creyente no lo van a arrastrar. O sea, no tengas el temor de que lo voy a dejar porque me va a apartar. No hay apartar ninguno. Lo mejor que puede pasar es que venga, pero para allá tú no vas a ir. O sea, que no te divorcies por esa razón.
Es lo que dice aquí. Ahora, el verso 15 crea entonces el otro escenario. Pero viene acá y si el no creyente se separa, dice, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Y aquí viene el otro problema, es la palabra shorizo. Esto habla de separarse, de irse, está hablando de divorcio. Separación no es que me separe, no es esta palabra es divorcio completo. Si se quiere divorciar, pues dale el divorcio. No está sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, no está sujeto a ser un esclavo. Entonces, aquí vuelve la discordancia de interpretación. Que algunos creen que esa palabra se refiere a que no ser esclavo, a no estar en servidumbre, permite que tú te vuelvas a casar. Bueno, es una inferencia que se hace, pero no lo dice, lamentablemente. Pero es la idea de por qué algunas denominaciones dicen que esta es la segunda excepción, aparte del adulterio, de permitir divorcio. Pero cuando decimos divorcio, nos referimos siempre a divorcio y casamiento nuevo, porque divorcio solo y separarse no tiene problema, pero el problema es cuando te vuelves a casar, que eso resulta en adulterio. Pero bueno, lo que sí está claro aquí es que el creyente no está obligado a seguir en ese matrimonio. Y tampoco que, tal vez alguien pudiera pensar, fíjate, alguien pudiera pensar, bueno, yo vuelvo a ser difícil la vida, no puedo permitir que se divorcie. Y bueno, los hijos no van a verlo más. Y te quito la mitad de las cosas y te creas problemas. No. Dice aquí, a paz nos llamó Dios. No formes problemas. Si se quiere ir, que se vaya. Y tal vez, mira esto, qué detalle da. Tal vez tú dices, bueno, yo voy a intentar agarrarme, que no se vaya, o que no, darle el divorcio, que no, porque quiero salvarlo. Porque, oye, si se va, se pierde, pero lo quiero salvar, quiero ser una influencia salvadora. Aguántate que lo dice el versículo 16. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás salvarás a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Si no retengas a nadie porque tú crees que lo vas a salvar. Eso tú no lo sabes. Lo más probable es que tú no seas ni el instrumento que Dios va a utilizar si vas a salvar a esa persona. Eso está en la misericordia de Dios. ¿Qué sabes tú si tú vas a ser el instrumento de salvar a tu marido o a tu esposa? Esa razón no es para retener ningún matrimonio a la persona que se quiere ir. Si quiere ir, lo dice el crítico, que se separe. El matrimonio no es una herramienta evangelística directa, eso no es. Es un entorno evangelístico, pero no es una herramienta como tal. Y no está permitido hacer cosas para esforzar y vivir en contienda con tal de que la persona no se divorcie. Si se quiere divorciar, se divorcia. Versículo 17. Ahora aquí empieza dando una idea general de que entrar a la salvación o entrar a la iglesia o convertirse no cambia de ninguna manera tu estado matrimonial. No, eso no exige ningún cambio en tu vida, de nada, ni de casarte, ni de divorciarte, ni de hacer nada. Tú debes seguir como tú estás. Dice, porque hay muchas iglesias, de hecho, que esto lo practican. Muchas iglesias vienen del mundo y cuando vean eso lo que hacen, pues cogen, se divorcian del otro con la idea de que, bueno, no es creyente y se casan con un creyente. Negativo. La Escritura dice que tienes que seguir como tú estás. Dice, cada uno viva según los dones que el Señor, ese es el versículo 17, le dio, le repartió. Y según era cuando Dios lo llamó. Y hace algunas analogías aquí para que se entienda, que como sea que vengas, sea el tema matrimonial o si alguien fue llamado circunciso, ¿qué es el circunciso? Si fue llamado a alguien siendo incircunciso, que no se circuncide. O sea, esto no significa nada. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado, incluyendo el tema del matrimonio. Entonces ya lidiamos con los casados, con los no casados. Ahora bien le pregunto respecto a las vírgenes. O sea, esto es una sociedad tan corrupta que muchos padres están haciendo esto. Yo no voy a permitir que mi hija se case o dar mi hija en matrimonio, porque eso así funciona. Yo doy mi hija en matrimonio a alguien, pues, inclusive ni con los creyentes, porque esas personas que se han convertido, los hombres que se han convertido, tú conocías el pasado que de ellos y habían acabado. Entonces te da un poco de temor entregar a tu hija virgen a un hombre. Entonces hacían unos contratos de que ellos se iban a hacer cargo, porque el problema de todo esto es quién iba a mantener a esa muchacha. Entonces los padres hacían contratos y decían, yo voy a mantener a mi hija, que no se case, que se quede virgen toda la vida. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Cristo no habló de esto. Pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. O sea, esto es verdad lo que voy a decir. Tengo pues esto
por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Él vuelve con esto. Las cosas están malas. Si tú te puedes quedar solo, quédate solo. Ahora, ¿estás ligado a mujer? No trates de soltarte. ¿Estás libre mujer? No trates de casarte. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Esa es la idea que tienen ellos. De evitar relaciones, que se mantengas vírgenes, porque esto ser virgen es algo súper santo. No tiene que ver con santidad. Ser virgen no te hace más santo ni menos santo. No tiene nada que ver con eso. No es así. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne y dice, yo os quisiera evitar. O sea, vienen tiempos de persecución a la iglesia. Entonces, si tú te puedes quedar solo, es el mejor negocio que vas a hacer, porque tú no quieres formar una familia, que le sacan hijos y después tú ves cómo queman a tus hijos, a tu esposa en la hoguera. Todo eso es lo que quiere evitar problemas. Además de que vas a tener los problemas que mencionaba también, de que vas a tener que satisfacer las cosas del mundo y mantener una familia y los biles, es un problema. Entonces, si tú tienes el don, es mejor. Porque vas a traer la aflicción a la carne. Y Pablo dice que yo te lo quiero evitar. Yo quiero que tú te evites, porque no es lo mismo, en ese mundo turbulento que ellos vivían, no es lo mismo preocuparse por ti mismo, ahora tienes que preocuparte por tu esposo también, por tus hijos. Entonces, eso es un problema que se crea, que si tú lo pudieras haber evitado, fuera mejor. Es lo que Pablo está diciendo. Os quiero evitar aflicción de la carne. Pero esto digo, hermano, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lo lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. O sea, no te preocupes tanto, ni por ninguna de estas cosas, ni por el matrimonio, si te casas o no te casas, que todo esto es pasajero. En el cielo no hay, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, esto es temporal, no te preocupes por las cosas de esta vida, que esto va a pasar, y más en estos tiempos de crisis. Quédate como tú estás. No te compliques la vida si no te la tienes que complicar. Ni siquiera el matrimonio es algo que tiene una relación con lo eterno. Ni siquiera el matrimonio. En el cielo esto no existe. Ahora, quisiera pues que estuvieras sin congoja. Versículo 32. El casado se preocupa de las cosas de este mundo, ya lo hablamos, y no es que está hablando de que se preocupa por cosas pecaminosas, sino que se preocupa por todas las cosas que conlleva estar casado. Y que te quitan tiempo y que te crean muchas dificultades. Preocupaciones, pero la doncella se preocupa por las cosas del Señor. No tiene otras preocupaciones, nada más que Dios y la iglesia. Perfecto. Eso es lo que pensaban los padres. Esto lo digo para vuestro provecho. Fíjate, esto lo estoy diciendo no como algo malo, es que la intención es buena, no es para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, convertirse en cristiano no significa ningún cambio dramático en tu vida en el tema de tu estado matrimonial. Ahora, quedan nada más estos dos versículos. Te dan dos preguntas a responder. ¿Debería un padre? ¿Qué hacen los padres que tienen esta idea de librar de esta aflicción a las hijas? Dejarlas, casarlas, no casarlas. Que se digan a la iglesia, no se digan a la iglesia. Es una situación porque ya es algo que está bajo su responsabilidad. Acuérdense que esto ya no es decisión de ellas. Son los padres los que determinan si se casa o no se casa. No es como ahora. Si alguno piensa que es impropio que a su hija virgen ya está mirando que sí, hice ese compromiso, pero ya veo que mi hija lo que se quiere es casar. ¿Viste? Es bueno y todo, pero ella se quiere casar. Si ella se quiere casar, es que ella no tiene el don de continencia. Y ya esto es un problema. ¿Y que es necesario casarla? Es lo que dice. Haga lo que quiera, no peca. Que se case, está bien. No pasa nada, olvídate del tema del voto, no, está bien. La intención fue buena, pero si tú creció, pasó la adolescencia, era joven y se quiere casar, eso no está mal, no es ningún pecado, no has hecho nada malo. Que se case. Pero si por otra parte, el que está firme en su corazón, sin tener compromiso, que la obligue, sino que el dueño de su propia voluntad ha resuelto en su corazón guardar bien a su hija, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero el que no la da en casamiento hace mejor. Está bien los dos, pero bueno, si puede estar soltera, siempre es la conveniencia. Ahora vamos a hablar de las viudas. Las viudas ahora, solo quedan dos versos. 39 y 40. Las viudas, ¿es bueno que se casen o no? Porque estamos con toda esta intención de que sí, estar solo es mejor, pero si no tienes don de continencia, ¿qué pasa? Bueno, la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive. Porque ellos están tan metidos en el tema de que las relaciones son malas,
que inclusive las viudas no se pueden casar porque ya es malo. No, ¿quién dijo? Si mira lo que Cristo lo dijo. O sea, la Biblia lo dice. La mujer está casada con su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, ya es viuda ya. Ella queda libre para casarse con quien quiera. ¿Cuál es la atadura? Ni puede ser más vista tampoco porque se casó. Claro, tampoco es una cosa libre, no. Con tal que sea en el Señor. O sea, se puede casar, pero tiene que casarse. Porque no es lo mismo venir de afuera casada con un incrédulo, que ya después que conoces a Cristo, entonces querer casarte, no, aquí lo dice el crítico, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, vuelvo de nuevo con su opinión, más dichosa será si se queda así. Y yo pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, esta es la idea de Pablo aquí. Estar soltero es bueno, pero si va a haber pecado o inmoralidad, es mejor casarse. Entonces estas siempre han sido las discrepancias que hay en el tema del divorcio. Es así. Hay algunas iglesias que dicen, bueno, si algunas iglesias inclusive dan licencia para casarse sin importar si la persona vino divorciada del mundo o se divorció aquí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, si el problema es la inmoralidad sexual, si la persona que se divorció aquí en la iglesia no tiene el don de continencia, ya creas un problema también. Sí, no se puede casar, pero está quemándose todo el tiempo. Esa es una idea que los mueve a aprobar el divorcio. Pero por el otro lado, nosotros más conservadores decimos, bueno, nosotros pensamos que no hay ninguna escritura clave diciendo claramente que se puede divorciar y que volver a casarse a alguien que entró, que está en la iglesia y se casó y todo aquí, sabe y hizo un compromiso, no hay nada que diga eso. Entonces es preferible, para nosotros es preferible. Sabemos que la persona, si Dios no le da el don de continencia, va a tener problemas toda la vida. Va a tener problemas y puede inclusive caer en fornicación, en pecado. Porque no se puede casar. No puede estar todo el tiempo tentada. Puede tener una vida bien difícil. Pero nosotros preferimos permitir que eso pase y depender de la gracia de Dios y que Dios ayude a esa persona a meter a la persona en una relación ilegítima. ¿Por qué? Porque como se piensa es, cuando habla de Cristo, de que el que se casa con la repudiada cometa adulterio, no es solo de que es un pecado nada más casarse, sino que pensamos que es un pecado, ya la constante relación con un matrimonio ilegítimo va a ser adulterio. Entonces estamos hablando de dos casos que tienen las dos cosas, uno tiene sus pros y sus contras, pero esos dos casos tienen, o sea, si acepta que se va a casar, lo puede estar metiendo en una relación ilícita de por vida. Y si no deja que se case, igual está en peligro de que si Dios no tiene misericordia de ella y no tiene don de continencia, va a pecar y va a volver a pecar o va a estar. Entonces, esa es la discordancia y el problema que hay con el divorcio en el día de hoy. Y yo quise explicarlo porque realmente, de todas maneras, en los tiempos que vivimos, eso es lo que dice la Escritura. Si no lo oyen de mí, al final lo van a oír de cualquier otro lugar. Pero esa es la manera que yo encontré más justa, ¿no?, de explicar las Escrituras. Y esa siempre ha sido la discordancia. Y yo espero que este resumen haya sido bastante abarcador y que las personas hayan más o menos entendido qué es lo que enseña la vida acerca del matrimonio, qué es lo que enseña la vida acerca del celibato, qué enseña la vida acerca de la inmoralidad, el divorcio y demás. Así que Dios nos bendiga.